Vamos entonces a resumir lo que hemos discutido eh, y hablar un poco de lo que se hace cuando uno modela una estrella. Así que la estructura de las estrellas está descrita por 5 ecuaciones que hemos discutido en los videos anteriores. Lo que es la continuidad de masa, lo que es el equilibrio hidrostático, lo que es la ecuación de estado, el transporte de energía y finalmente la generación de esa energía. Además de esas ecuaciones que básicamente son como que el aparato para construir el modelo, hace falta cierta información de entrada, como la masa de la estrella, la composición de esa estrella, si es hidrógeno completa, si tiene 25% helio o, o tiene otra composición, eso es un dato de entrada. Los procesos nucleares envueltos en la generación de energía, ¿verdad? Esos procesos indican cuáles son los mecanismos de generación de energía y son importantes, ¿verdad?, identificarlos. Y la información sobre la absorción de energía, o sea, sobre la opacidad. Y como hemos hecho en el análisis de estas 5 ecuaciones, la estrella se divide en capas o en cascarones esféricos, ¿verdad? Eso se hace numéricamente. Y el modelo entonces calcula la distribución de densidad y temperatura que satisfacen las condiciones que se imponen por las ecuaciones. Uno tiene este sistema de ecuaciones y las resuelve para que nos dé numéricamente debe ser la distribución, ¿verdad?, de densidad, que la parametrizamos por ρ, y de la temperatura, que la parametrizamos como T mayúscula. Así que es una cuestión de consistencia lo que se busca en el modelo. Estos cálculos son sumamente tediosos y complejos, por lo tanto se realizan en computadoras. Los cálculos de estos modelos también se pueden utilizar para predecir la evolución de la estrella. Así que al ocurrir reacciones nucleares en el núcleo de la estrella, la composición va a ir cambiando. Recordamos que si la reacción es protón-protón, va a producir eventualmente helio. Y con el tiempo va a haber helio en el centro, ¿verdad?, en el centro de generación. No todo va a ser hidrógeno todo el tiempo, sino que va a ir cambiando las proporciones de esos elementos livianos. Esto entonces va a cambiar la tasa de generación de energía y la opacidad. Por lo tanto, va a ir cambiando la estructura de la estrella. Así que, ¿qué hacemos con el modelo? Pues primero se establece una composición inicial de la estrella y se determina la tasa a la que los núcleos envueltos se producen o se destruyen. La tasa de reacción, digamos, de las reacciones protón-protón, si hay parte de las otras reacciones, pues también se incluyen, como el ciclo CNO, etc. Se corre entonces el modelo para determinar la composición de la estrella una vez transcurrido un intervalo de tiempo, que en inglés le llaman time steps. O sea que se corre el modelo por cierto tiempo. Y un ejemplo que nos da Kuttner es de unos 50.000 años. Y entonces se observa cuál es la nueva composición de la estrella, debido a que en ese tiempo han ocurrido, ¿verdad?, reacciones nucleares y hay elementos nuevos presentes. Se realimenta el modelo con esa nueva composición y se repite. Así que es un proceso iterativo. Y de este modo se va estudiando la evolución de la estrella en estos intervalos de tiempo, ¿verdad? Que no se hace de corrido, sino que se corre el modelo por un tiempo, se cambia la composición, ¿verdad? Y vuelve y se corre, se obtiene una composición nueva, se vuelve y se corre, y se va corriendo así iterativamente.
El intervalo de tiempo que seleccionamos debe ser tal que la composición cambie, pero que el cambio no sea tan grande para que el modelo, ¿verdad?, sea un poco más cercano a lo que es continuo, que esa composición vaya cambiando poco a poco y eso nos da una idea mejor de cómo evoluciona la estrella. Finalmente, ese modelo se calibra cuando comparamos los resultados que se obtienen con las observaciones en el caso del Sol. Usted pone una masa solar, pone los procesos nucleares que ocurren, la composición, y el modelo se corre y se compara con lo que vemos del Sol. Y aquí observamos una gráfica, ¿verdad?, que es de temperatura y densidad en función de la distancia al centro del Sol, que es calculado con el modelo que mejor predice las propiedades globales del Sol, como son la temperatura superficial y su tamaño a través de sus radios. Y vemos, ¿verdad?, cómo varía entonces en la línea que es violeta, cómo cambia la densidad a medida que nos alejamos del centro, y en la línea verde, que es cómo cambia la temperatura a medida que nos alejamos del centro. Note que ambas van disminuyendo a medida que nos acercamos a la superficie del Sol, así que el estimado que hicimos, pues es evidente que no va a dar datos que son cercanos a la realidad debido a esto. Y noten que aún en escala logarítmica se ve que hay una diferencia, ¿verdad?, que no es constante la densidad, sino que va cambiando a medida que nos acercamos a la superficie del Sol.